módulo de este ciclo de capacitación sobre empresas y derechos humanos y conducta empresarial responsable. Vamos a dar comienzo a esta unidad, a este módulo, con la pregunta de ¿por qué hablamos de nuevos lentes para leer las obligaciones de los estados con relación a proteger y garantizar los derechos humanos? Podemos iniciar la búsqueda de esta respuesta con la lectura de dos observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano de tratado encargado de interpretar y supervisar el cumplimiento de los estados que son parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siendo Argentina uno de ellos. Se trata del diálogo entre las observaciones generales número 3 y 24 de los años 1990 y 2017 respectivamente. En la observación general número 3, el comité describe la índole de las obligaciones jurídicas generales de los estados, es decir, las obligaciones de proteger, respetar y garantizar. Si bien el pacto prevé una realización progresiva de los derechos incluidos en el mismo, el comité va a decir que hay obligaciones que tienen un efecto inmediato. Y para lo que es la unidad de hoy, dos van a resultar de importancia crucial para lo que estamos trabajando, ¿no? Una de ellas es que esta realización progresiva siempre tiene que estar bajo el lente del principio de no discriminación. Es decir, que se refuerza el principio de igualdad como clave para una real realización de los derechos humanos. La otra consiste en el compromiso de adoptar medidas. Justamente sobre este compromiso, en el 2017, el comité vuelve a dar lectura a estas obligaciones generales de los estados en el contexto de las actividades empresariales. Y en la observación general número 24 sostiene, entre otras recomendaciones, que los estados deben priorizar a los derechos humanos por sobre los intereses de las empresas y que a la vez deben adoptar medidas legislativas, administrativas, educativas y otras que sean apropiadas para asegurar una protección eficaz contra las vulneraciones de los derechos consagrados en el pacto relacionadas con actividades empresariales y que deben también proporcionar el acceso a recursos efectivos a las víctimas de esas violaciones de derechos. Entonces, haciendo un vínculo con lo que acabamos de ver, que son las observaciones generales, nos vamos a centrar ahora en el pilar 1 de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos relativo al deber de los estados de proteger los derechos humanos. Este pilar tiene 2 principios fundacionales y 8 principios operativos. Los principios fundacionales nos dicen que los estados tienen la obligación de proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas en su territorio y o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas, y que en consecuencia deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia, debiendo enunciar de forma clara a las empresas qué se espera de ellas en la realización de sus actividades. Por otra parte, los principios operativos sostienen que los estados, en cumplimiento de su obligación de proteger, deben hacer cumplir las leyes que tienen por objeto o por efecto respetar los derechos humanos a las empresas y evaluar periódicamente si tales leyes resultan adecuadas o si se encuentran en conflicto con todas normas y, en su caso, adecuadas. A la vez también deben asesorar de manera eficaz y alentar a las empresas sobre cómo respetar a los derechos humanos. Los principios rectores realizan hincapié especial en el respeto de los derechos humanos en zonas afectadas por conflictos e instan a que el Estado colabore con las empresas en la fase más temprana posible, justamente para poder determinar, prevenir y mitigar los riesgos de sus actividades. Nos parece interesante también recordar que el deber de protección del Estado es una norma de conducta, es decir, que no será en sí mismo el Estado el responsable por esas violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes privados. Sin embargo, los Estados
pueden, digamos, encontrarse responsables de las violaciones cuando, tomando conocimiento, no hayan adoptado las medidas adecuadas justamente para esto de prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos por los agentes privados. En esta línea y en el marco de los principios rectores en cuanto a las empresas de propiedad estatal y el rol del Estado como un actor económico, el marco de referencia establece la necesidad de que los Estados adopten medidas adicionales de protección contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control. Finalmente, es importante resaltar que para que los principios rectores se materialicen, el Estado debe asegurar que sus dependencias, organismos gubernamentales y otras instituciones estatales conozcan justamente sus obligaciones sobre los derechos humanos y las respeten en el desempeño de sus actividades, es decir, de sus mandatos, incluso en la articulación que realizan cotidianamente con los distintos gobiernos gubernamentales, es decir, con las provincias y los municipios, atendiendo la organización, digamos, federal que tiene nuestro país. Para esto es fundamental que el Estado ofrezca información, capacitación y el apoyo pertinente, fomentando la realización de su obligación de forma mancomunada y libre de conflicto de interés. A la vez, como hemos visto en el módulo 2, un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos que considere la perspectiva de género, de niñez y otros grupos en situación de vulnerabilidad, es, por excelencia, una política pública para organizar los esfuerzos que cotidianamente realiza el Estado para proteger y garantizar los derechos humanos en la práctica y también para poder liderar con el ejemplo. En el mismo sentido, y como forma de legitimar este plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos, el derecho a participar en los asuntos públicos en igualdad de condiciones y sin discriminación se convierte en un principio orientador clave. El éxito de esta política pública se va a ver en la participación de la sociedad civil, de trabajadoras, de trabajadores, de la academia, de los sindicatos, convirtiéndose en fundamental los principios de transparencia y acceso a la información. Esperamos que el contenido del módulo 3 les haya sido de utilidad y a la vez los invitamos a que continúen viendo el módulo 4 sobre la responsabilidad de las empresas y la obligación de remediar las afecciones causadas en el contexto de las actividades empresariales. Muchas gracias.